Shalom, muchas bendiciones para ustedes que están sintonizando en este preciso momento. Les mando mi más cordial saludo y le pido a Yahweh que los bendiga poderosa y abundantemente. El tema que les traigo el día de hoy es un tema bastante confrontador, pero sabemos que nosotros que somos hijos de Yahweh, las confrontaciones también son parte de la demostración de amor, porque de nuestro Padre Celestial, porque un Padre que ama, así como consuela, consiente, también corrige. Y sabemos que su corrección siempre nos guía, nos direcciona al bien para nuestras almas. El tema del día de hoy se intitula El efecto de una infección. Yo voy a leerles un pasaje. Es algo largo. Está ubicado en Mateo 15, versículo 1 al 20. Y dice así: Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén se acercaron entonces a Yahshua y le preguntaron: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿No se lavan las manos cuando comen el pan? Yahshua les respondió: ¿Por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Yahweh por causa de su tradición? Porque Yahweh dijo: honra a tu padre y a tu madre. También dijo: el que maldiga al padre y a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Elohim, ya no tiene que honrar a su padre y a su madre. Y así por la tradición de ustedes invalidan el mandamiento de Elohim. Hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. No tiene sentido que me honren si sus enseñanzas son mandamientos humanos. Luego Yahshua convocó a la multitud y les dijo: escúchenme y entiendan. Lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Entonces sus discípulos se le acercaron y le preguntaron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron tus palabras? Él les respondió: toda planta que mi Padre Celestial no ha plantado será arrancada de raíz. Déjenlos, pues son ciegos que guían a otros ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Yahshua les dijo: ¿tampoco ustedes han podido entender? ¿No entienden que todo lo que entra por la boca se va al estómago y luego se echa a la letrina? Pero lo que sale de la boca sale del corazón, y esto es lo que contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos deseos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los robos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. El comer sin lavarse las manos no contamina a nadie. Fíjense, amigos, que en este pasaje vemos a Yahshua enfrentando a los fariseos. Se está debatiendo en ese mensaje o en esa porción de la palabra un tema que era una simple tradición humana, que no tiene nada que ver con los mandamientos de Yahweh. ¿Y cuál era esa tradición? Bueno, lavarse las manos cuando comen pan. Pero cuando uno analiza este tema, humanamente hablando, ves que obra para bien de las personas. ¿Por qué? Porque lo prudente es realmente lavarse las manos antes de comer para impedir, ¿verdad?, que organismos o bacterias vengan a infectar nuestro cuerpo como tal. Y quizás para ellos también tendrá una repercusión espiritual, digo yo. Pero aquí Yahshua lo que quiso resaltar allí es que las tradiciones humanas no tienen ningún valor, no sirven para nada. ¿Por qué?
Porque lo más importante, más que cuidar el cuerpo, más que cuidar las manos para comer, es importantísimo y primordial cuidar el corazón. ¿Por qué? Porque Yahweh no ve el cuerpo como tal, la apariencia física. Él se fija en el corazón. Él ve, son las intenciones del corazón, las inclinaciones del corazón. Y por eso debemos cuidarlo. Si queremos vivir una vida que agrada a Yahweh, debemos cuidar el corazón. Los fariseos, como ya sabemos, son maestros de la ley, enseñaban los mandamientos. Pero lo que me llama la atención es que él dijo, Yahshua, que esos fariseos, al imponer normas, tradiciones humanas, estaban invalidando mandamientos que son importantes. Obviamente, todos los mandamientos son importantes, los mandamientos de Yahweh. Pero esas tradiciones lo que hace es afectar, es invalidar varios mandamientos del Eterno. De ahí fue que él explicó que con esa tradición, o sea, como ellos estaban reclamando el hecho de que sus discípulos no estaban siguiendo la tradición de los ancianos, él les dijo y les refuta y les dice, bueno, pero ustedes, ¿por qué, verdad? No cumplen con los mandamientos de Elohim, porque él manda a honrar a los padres, pero ustedes ponen unas tradiciones, unas normas que hace que pasemos o que pasen el mandamiento de Yahweh en un otro nivel y no al nivel que debería estar, que es en el primer nivel. Si, por ejemplo, debes honrar a tus padres, pero tú tienes en tus manos algo que tú tienes que darle a ellos para ayudarlos, tú les dices, ah, no, pero es que esto es para la ofrenda para Elohim. Entonces, esa norma de ustedes, entonces está invalidando el mandamiento. El mandamiento que manda a honrar a los padres, y eso no vale. Entonces, claro, Yahshua tenía ese debate allí con ellos, haciéndoles entender que esas tradiciones, esas normas que ellos imponen realmente no son los que son, porque la idea es obedecer los mandamientos del Eterno, es atender, es hacerle caso como tal a esos mandamientos que el Eterno tiene plasmada en la Torá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando están esas tradiciones allí, la gente entonces sigue esos mandamientos, sigue esas tradiciones humanas. Entonces ves que el corazón es afectado. ¿Por qué? Porque entonces ves que de la boca dicen amar a Yahweh, pero el corazón está lejos de él. Entonces vives una vida hipócrita, una vida doble. Porque se dice amar a Yahweh, pero no están, como quien dice, sometiéndose a él, obedeciendo sus mandamientos, porque esa es la forma realmente de demostrarle a él que lo amamos, obedeciendo su palabra. Fíjense algo, en Mateo 15 hay 2 versículos que tienen un enlace poderoso, y lo voy a leer. Es el versículo 11 y el versículo 18. Fíjense lo que dice esos 2 versículos. Lo voy a leer así corrido para que lo vean. Dice, lo que contamina el hombre no es lo que entra por su boca. Por el contrario, lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. Pues lo que sale de la boca entonces de esa persona sale del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre. En estos 2 versículos tú te das cuenta o se dan cuenta que está verdaderamente, como quien dice, la cadena del efecto, ¿verdad? O sea, no es el hecho de que comas algo, de lo que sale de tu boca como tal, sino de lo que realmente, no es de lo que realmente entra por tu boca o la condición en la que entra, sino es lo que sale del corazón. Fíjate, lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su boca. Y lo que sale de su boca, entonces sale del corazón. ¿Ves que es una cadena? Fíjate algo, el pasaje recalca algo que me llama la atención. Y es que se habla de la contaminación. Fíjate que todo termina en la contaminación. Todo va en torno a la contaminación. Pero vamos a ver qué quiere decir. Bueno,
vamos a ver cuál es el concepto que tenemos de contaminación. ¿Qué es contaminación? Contaminación es la invasión de agentes, tales bacterias, virus, hongos, microorganismos, que alteran el estado de pureza de algo. Eso es contaminación. Y la infección, pues fíjate que contaminación da lugar a infección, y eso te lo voy a explicar más adelante. La infección es la patología manifestada por la invasión de agentes, y esos agentes ya te las sabes, virus, microorganismos, hongos, etc. Donde hay contaminación, hay altas probabilidades de que nazca una infección. ¿Cómo es eso, Kerlin? Bueno, te lo voy a explicar. La infección es cuando no nos cuidamos de la contaminación. Si tú estás contaminado, por ejemplo, si tú tienes una herida, está contaminado, ¿por qué? Porque está expuesto a lo sucio, pues. Y no limpias esa herida, se va a infectar. Y cuando se infecta es donde viene un dolor desagradable, es donde sale pus, es donde la apariencia de la herida empieza a cambiar, ¿ok? Porque te das cuenta, ¿verdad? ¿Cómo te digo? Que está cobrando otra apariencia, y es lo que te permite ver que algo está pasando, que algo no está bien con esa herida. ¿Ok? Entonces, no nos conviene permitir la contaminación entonces en nuestras vidas cuando hablamos de términos espirituales. Ahora bien, vamos a desmenuzar un poco la cosa. ¿Qué representa los hongos, los microorganismos, las bacterias? Fíjate que ellos representan es el pecado. El pecado se mete en nuestras vidas por algunos de nuestros sentidos. Por eso es importante ver o importante analizar qué es lo que estamos viendo, qué es lo que estamos hablando, qué es lo que estamos escuchando. Porque por algún sentido de nuestro cuerpo como tal, se mete el pecado, se colea como tal el pecado. Y si no atacamos eso con tiempo, la invasión de esas bacterias desarrollará una infección espiritual. La infección se hace notar más que todo con un dolor, con un cambio en apariencia, como te dije, en el área infectada. Y si no se trata con tiempo, eso va a dar a luz a la muerte. Por ejemplo, te explico. Si por ejemplo tienes una herida en un dedo, no sé, cocinando, por ejemplo, vino la herida, te hiciste una herida ahí. Y no le prestas atención, no la desinfectas, nada, la dejas así, la herida. Entonces empieza a contaminarse, ¿ok? Empieza a contaminarse. Llega un momento, en vez de mejorar, va a empeorar. Entonces ves que se pone todo morado, se pone todo verde o no sé, bota un líquido que es el pus. Te duele más de lo normal, de lo que debería dolerte normalmente la herida. Y si todavía no atiendes esa infección, ¿qué va a pasar? Va a dolerte tanto que vas a ir al médico, y cuando llegas te van a decir: señorita, señor, hay que cortar el dedo porque el dedo ya no tiene remedio. A eso me refiero con la muerte. Pierdes el dedo. En el caso de la boca, de la encía, si tienes una infección en tus encías y no buscas tratamiento para esa encía, puedes perder el diente, y así sucesivamente en varios lugares de nuestro cuerpo donde hay una infección. Si tú no lo tratas con tiempo, puedes que pierdas tu órgano o tu miembro, pues, del cuerpo que está infectado. Entonces, si nos contaminamos con el pecado y no buscamos tratar con tiempo ese pecado, o sea, resolver, arrepentirse, buscar volverse a Yahweh, nos podemos infectar. Y la infección se podría representar por comportamientos constantes de pecado. Por ejemplo, si eres una persona que tiene problema con el pecado de masturbación, por ejemplo, y bueno, andas viendo pornografía,
Y bueno, hoy ves pornografía, mañana ves pornografía, pasado mañana, una semana, 2 semanas viendo pornografía, te pones a ver, vas a caer en eso de que, bueno, es normal ver pornografía. Entonces, cuando ya para ti es normal ver pornografía, aunque todo el mundo diga que es pecado, eso quiere decir que ya estás infectado, no contaminado, porque mientras vas viendo te vas contaminando, te vas contaminando. Pero cuando ya para ti es algo normal, ya eso es infección, ¿ok? Ya eso es infección como tal. Ahora bien, si todavía no cortas con ese mal hábito, con ese hábito pecaminoso que tú sabes que no es de Elohim, que ya, bueno, está de acuerdo con eso, vas a llegar a la muerte espiritual. Y eso es el estado más triste en el que un ser humano puede llegar. O sea, que tú estés en la gloria y caer a la muerte espiritual, eso es muy triste. Porque tú en vez de avanzar, entonces lo que haces es retroceder. Tú en vez de vivir, porque sabes que cuando estamos en el Evangelio y obedecemos los mandamientos y nos aferramos a la fuente que es Elohim, estamos viviendo. No es que estamos existiendo, estamos viviendo una vida en plenitud. Pero cuando tú agarras y te desconectas de la fuente, te mueres y es un suicidio tal cual. ¿Ok? Entonces, esa es la infección. Cuando tú ves que ese pecado que estás cometiendo, eso es normal. Y aunque todo el mundo venga y te diga, no, pero es que no lo debes hacer, eso no es bueno para ti. Y tú sigues en eso y te parece normal y no tienes temor ni nada. Ya eso es una infección, mi hermano. Eso ya es una infección. ¿Cómo se trata una contaminación? ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo cortar con una contaminación? Fíjate, lo normal o lo que yo he notado, se usa productos que desinfectan la herida en el caso de una herida o productos esterilizantes. Vuelvo y repito, cuando tienes la herida, tú te aplicas alcohol, te aplicas agua oxigenada, algo que te limpia la herida para que no se contamine. ¿Ok? Cuando haces el balance o el equivalente en el mundo espiritual, la manera en que tú puedas tratar con la contaminación de tu alma es arrepintiéndote, es con el arrepentimiento que viene por ser confrontado por la palabra. Entonces, cuando eres confrontado por la palabra, viene el arrepentimiento y tú te apartas del pecado. ¿Ok? Porque el que confiesa su pecado y se aparta del mal, ese es el que alcanza misericordia. Esa es la manera realmente de tratar con la contaminación en tu alma, ¿no? ¿Cómo trato con una infección? Ya cuando la cosa está más afincada, cuando ya la cosa está más fuerte. Mira, por varios días cuando tú tienes una infección, tú vas al médico, el médico te manda 3 cosas, 3 o 2 cosas. Antibiótico, analgésico y antiinflamatorio. Pero lo que está así como indispensable en el caso de una infección es el antibiótico. ¿Ok? Y el antibiótico se combina o con analgésico o con antiinflamatorio o con los dos. ¿Ok? ¿Qué representa el antibiótico? La palabra que confronta. ¿Ok? Es la palabra que confronta, acompañado con la obra del Espíritu Santo que trae esa convicción de pecado también. Ese es el antibiótico. El analgésico es ese consuelo en tal caso de que hayan heridas, ¿verdad? A causa del pecado o a causa de terceros también. ¿Ok? Es ese consuelo, es ese bálsamo que encuentras en la palabra que
que te da esperanza, ¿ok? Que sientes la gracia de Elohim en tu vida, que te perdona, que te vuelve a abrazar, ¿ok? Y el antiinflamatorio es algo muy interesante. El antiinflamatorio es la confrontación que derriba el orgullo. Porque es importante que el orgullo caiga. Porque es el orgullo que te lleva a ese extremo de infección. Porque por más que te diga, mira, no, incluso no es que se trata de una persona que te lo dijo, el mismo espíritu está redarguyendo y te está diciendo, no sigas en esto, no sigas en esto. Pero entonces tú dices, no, yo voy a seguir. ¿Y por qué te rebelas? ¿Y por qué no le haces caso a esa voz que te está diciendo que no? Es el orgullo. Entonces viene el antiinflamatorio, que es la confrontación que derriba el orgullo. Y es ahí que ese orgullo es representado por la inflamación. ¿Ok? La inflamación vendría siendo ese estado en que no reconocemos que estamos mal y justificamos nuestros actos, que es lo que te estoy diciendo. O sea, estás contaminado, te estás contaminando, el espíritu te dice no, te pone como que ese sentir de no seguir, pero entonces tu carne te pide el pecado y tú le haces caso, pero entonces tú en vez de reconocer tu error y arrepentirte, no, tú sigues adelante, justificando. Ah, pero este es un día nada más, eso no importa. Entonces tú justificas el acto y sigues, te pones a ver, te infectaste. Entonces cuando tú te tomas el antiinflamatorio, ¿qué está pasando contigo? Estás abrazando la humildad y te estás dejando ayudar y te estás dejando moldear por la palabra. Y también prestas oído a los consejos de las personas que son maduras espiritualmente. En pocas palabras, cuando tomas el antiinflamatorio, estás muriendo a ti mismo. Como dice Romanos 6, del 1 al 14, que habla de que debemos morir a nosotros mismos para darle lugar a ¿qué? Al fluir de la vida que Yahshua nos da, que Yahshua conquistó en el madero por nosotros. Mueres a ti mismo para vivir en el espíritu. ¿Ok? Entonces, la muerte espiritual es un estado extremadamente grave, pero te pones a ver, no es el fin tampoco de alguien mientras haya vida. ¿Ok? Para mí todavía hay esperanza para esa persona que quizás se desvió, porque hay testimonio de personas que estaban en la gloria y de repente cayeron y se volvieron a levantar. ¿Ok? Pero claro, no es necesario llegar a eso. Vamos a valorar este regalo que es la salvación, que es esa santidad que Yahshua conquistó por nosotros en el madero. Yo creo que es lo más sabio, ¿verdad? Mantener esa santidad, porque es lo que yo siempre le digo a las personas. Tú no sabes cuándo te va a tocar partir de este mundo. ¿Y tú te imaginas morir pecando? Que por ejemplo tú estás en tu habitación y te estás masturbando y de repente se te corta el aliento de vida y no te dio ni chance de pedir perdón por ese pecado que estabas cometiendo. Entonces todos estos años viviendo el evangelio como debe ser, bueno, entre comillas, ¿no? Viviendo el evangelio y teniendo esa oportunidad de arrepentirte de ese pecado y no te arrepientes y llega el momento de la muerte y esa muerte te sorprenda pecando. ¿Te has puesto a pensar en eso? Y todos sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces, Yahweh resucita muertos, le da vida a los huesos secos y Él está lleno de misericordia. Para crecer espiritualmente se necesita no solamente el poder de Yahweh, sino también la contribución del ser humano. O sea, tú te puedes levantar, pero
Tú tienes que contribuir con tu Padre Celestial, porque las cosas no son por arte de magia. Hace falta un esfuerzo, hace falta una determinación para levantarte. ¿Ok? Y tú puedes crecer. Tú puedes vivir en el Espíritu. Fíjate que yo tengo un audio que yo grabé que hablaba del pecado, que decía que cuando estás pecando te conviertes en un objeto de entretenimiento para el enemigo de tu alma, el que te quiere destruir, el que te quiere arrastrar hacia el infierno literal. Tú te conviertes como el hazme reír de él, una marioneta en sus manos. Yahshua no murió para que tú estés en ese estado. Él murió para darte libertad. Por eso su palabra dice, el que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. El pecado no tiene por qué dominarte. Tú tienes poder para dominar el pecado. Él va a estar siempre acechando ahí, cerca de ti, pero tú tienes poder para dominarlo. A ti no se te fue dado un espíritu de cobardía, se te fue dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Poder para dominar ese pecado. Amor para que ames a Yahweh por encima de cualquier cosa, tanto que tengas ese deseo ardiente de obedecer sus mandamientos, y dominio propio para no caer en ese pecado. ¿Ok? El Espíritu Santo puede traer convicción de pecado y hablar al corazón, pero aún así todavía el hombre debe hacer algo en respuesta a ese acto de amor. Pues fíjate que cuando el Espíritu te señala el pecado, no es que quiere dejarte en vergüenza, Él te ama y quiere tu bien. Entonces el Padre, por medio de su Espíritu, te da como que dice esa convicción y te señala, te dice, mira, esto que estás haciendo no está bien, repara esto, corrige este caminar, haz esto, haz lo otro. Vuelvo y les repito, Yahweh no es que quiere molestarte, Él quiere tu bien, ¿ok? Él quiere tu bien. Entonces el ser humano tiene que responder a eso que se le está diciendo. ¿Para qué? Para poder crecer, para poder abandonar esos malos hábitos. Porque Él que sí rompe cadenas. Él que sí te puede ayudar. ¿Ok? Y si no hay respuesta de parte del hombre y esa persona aborrece la voluntad de Elohim, que es nuestra santificación, porque todo lo que Yahweh quiere para nosotros es nuestra santificación. Cuando tú analizas las áreas de tu vida, todo lo que tiene que ver con Él, que te guía a algo, te guía hacia una persona, te guía para tomar decisiones en la vida, todo va en torno a la santificación, porque esa es su voluntad. Que camines en santificación. Sed santos porque yo soy santo, dijo Yahweh. ¿Ves? Entonces, si hay un corazón que no responde al llamado a santificarse y aborrece eso, entonces ya no hay más nada que hacer. Porque Yahweh no te va a obligar. Él que es el Todopoderoso no te va a obligar. Entonces, mis hermanos, el peligro que hay detrás de la contaminación, el peligro que hay detrás de ese, el peligro que hay detrás de permitir que Hasatán tome control en nuestras vidas o que le abramos la puerta a él a nuestras vidas, es tremendo. Fíjate, viene de una contaminación, pasas a una infección y después da luz a la muerte. Y ese es un estado demasiado, pero demasiado triste, llegar a eso. Porque como les digo, Yahweh no envió a su Hijo al madero para que estemos en esclavitud. Eso no tiene sentido. Y les voy a cerrar este mensaje
con este pasaje que les voy a leer. Salmo 32. Dichoso aquel cuyo pecado es perdonado y cuya maldad queda absuelta. Dichoso aquel a quien dichoso aquel a quien Yahweh ya no acusa de impiedad y en él que no hay engaño. Mientras callé, mis huesos se envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré a Yahweh mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por eso todos tus fieles orarán a ti mientras puedas ser hallado. Aunque sufran una gran inundación, las aguas no los alcanzarán. Tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. Yo te voy a hacer que entiendas, voy a enseñarte el camino que debes seguir y no voy a quitarte los ojos de encima. No seas como los caballos ni como las mulas que no quieren obedecer y que hay que sujetarlos con la brida y el freno, pues de lo contrario no se acercan a su amo, dijo Yahweh. Al malvado le esperan muchas aflicciones, pero la misericordia de Yahweh acompaña a todos los que confían en él. Ustedes, los hombres justos, alégrese y regocíjense en su Elohim, y ustedes, los de recto corazón, canten todos llenos de alegría. Hermoso, ¿verdad? Entonces les dejo con este pasaje, mediten en él. Está en Salmo 32. Y bueno, yo creo que es tiempo de rectificar, de analizar cómo estás caminando. ¿Tú te estás dejando contaminar? Fíjate que la contaminación puede venir por cualquier sentido, por lo que decimos, lo que vemos, lo que oímos, con quien nos las pasamos. Es tiempo de rectificar. Es tiempo de autoanalizarse. Y si hay que arrepentirse, pues arrepentirse y apartarse del mal. Que sea Yahweh el que te bendiga y te guarde. Shalom.